Bueno, hola niños del CEN, gente del CENS, muchachos, muchachas del CENS. Soy el profesor Jorán, el profesor de literatura, para aquellos que no me vieron todavía. Estoy haciendo este video para aclarar algunas cosas de los géneros literarios, hay algunos que por ahí todavía no están acertando en las respuestas. Bien, ¿qué es un género literario? Nosotros ya vimos que es de literatura, bien. Así como nosotros tenemos un ropero con ropa y ahí tenemos determinados cajones y vamos poniendo en cada cajón determinada ropa que tiene rasgos comunes. Por ejemplo, los pantalones se caracterizan por usar para los pies, y los ponemos en un cajón. Las remeras, ¿en qué se caracterizan? Por ser de manga corta, de determinada tela, y se ponen en otro cajón. Todas las remeras tienen un rasgo común, son para utilizar sobre la piel. Bien, lo mismo pasa con las medias. ¿Para qué sirven las medias? Para ponerse en los pies, para cubrirse los pies, y tienen esa característica común y van en otro cajón. Los géneros literarios lo mismo. Cada género literario tiene características comunes que se agrupan en determinados géneros. Históricamente, desde la época de Aristóteles, allá del siglo IV a.C., 370, algo antes de Cristo más o menos, no se sabe bien a ciencia cierta cuál es la fecha, pero 4 siglos antes de Cristo, en su obra poética, Aristóteles dividió los géneros literarios y los dividió en género lírico, género narrativo y género dramático. Después se le agregó ensayístico en el siglo XX, pero nosotros vamos a ver estos tres principalmente. El ensayístico lo vamos a dejar para el final. Pero vamos a ver el primero, que es el género lírico. Voy a pasarle, fíjese, en este poema de Neruda, qué es lo que hace que pertenezca al género lírico. Bien, si bien la mayor parte de los poemas, como ven que vimos de Pablo Neruda, están escritos en verso, lo que podemos decir es que el género lírico lo que expresa es emoción, sentimientos, asuntos de interioridad, pero hay un juego imaginativo con el lenguaje, de forma tal que que el lector tiene que quedar a veces pensando acerca de qué se quiso decir. Me gusta como cuando callas porque estás como ausente. Y hay una especie de musicalidad que también es característica del texto lírico. Este, Hay un acento puesto en el juego del lenguaje, en el combinar las palabras de modo tal que a mí como lector me confunden. Yo ya les digo ese famoso tango que dice: tu forma de partir me dio la sensación de un arco de violín clavado en un gorrión. Ese poema a mí me deja una sensación de extrañeza, no entiendo bien qué está diciendo. Sé que hay una emoción vibrando ahí, pero eso es característico de la poesía. Dar una especie de emoción o sentimiento, transmitirlo y producir una sensación en el lector de extrañamiento, de sorpresa ante una nueva visión del mundo. Esto es el género lírico, un intenso juego con la palabra. Este, para producir esa extrañeza en el lector. ¿Pero qué caracteriza a la poesía en general? En general caracteriza a la poesía el uso del verso, el uso de la rima y la métrica, la cantidad de sílabas por verso, que produce cierta musicalidad. Eso es muy característico. Los versos, que son cada línea, se agrupan en estrofas. Yo a ustedes les di un soneto de Francisco Luis Bernarde, que son 2 cuartetos y 2 tercetos. 2 cuartetos son 2 estrofas que tienen cada una 4 versos, y los 2 tercetos, que son 2 estrofas que cada una tiene 3 versos. Entonces, eso es para más o menos explicar qué es género lírico. Lírico viene de la palabra lira. Lira, el instrumento con que se acompañaban los músicos en la antigüedad para acompañar sus poemas. De ahí quedó género lírico. O sea que el género lírico está ligado desde sus comienzos a la musicalidad. Bien, vamos a pasar al próximo género. Bien, el género que vamos a ver ahora es el género narrativo. Así como en el otro, en el género poético, en el género lírico, hay un yo poético que manifiesta sus emociones, en el que se utiliza versos, no siempre, pero generalmente se utiliza versos, porque puede haber prosa poética, pero en general se utiliza versos. Aparece el género narrativo, que es nuestro próximo género literario. Este género narrativo lo que se caracteriza es por narrar hechos, por un narrador, en un determinado tiempo y espacio determinado, en un determinado tiempo y espacio, perdón. El narrador es una creación del autor.
Es decir, para decirlo de alguna manera, es el alter ego del autor, es el otro yo del autor. Es decir, si yo digo, escribo un libro que se llama Confesiones de una vaca, no quiere decir que el que escribió el texto es una vaca, sino que el narrador es una vaca. Pero el autor es un ser humano, obviamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si vos escribís una autobiografía de un perro contando su vida, el narrador es un perro, pero el autor es un ser humano, una mujer o un hombre. Bien, se caracteriza la estructura, se caracteriza en general del género, de este género, por una introducción en que se presenta el planteamiento, el escenario, digamos, ¿no? Personajes, lugar, donde el escenario o lugar donde se van a dar los hechos, los personajes que aparecen, características de cada personaje, descripción de ellos. Después el conflicto, el nudo, digamos, ¿no? Donde el nudo, o el conflicto que hace que atrapa al lector, y finalmente el desenlace de la resolución final. Ese generalmente es es el género narrativo, no tiene mucho misterio, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que son narración de hechos o de sucesos en un tiempo y lugar determinados, digamos, ¿no? Y está narrado por un narrador, que no es lo mismo que un autor. Hoy yo les puse un cuento ahí breve que de autora Ana María Schwab, que se llama La Mujer, no sé si lo vieron, que espero que lo hayan leído, un muy interesante cuento que, bueno, si volvemos a clase discutimos sobre él. Vamos al próximo género, que es el género dramático, y ahora a continuación les voy a mostrar algo que para que se note bien que es un género dramático. Bueno, el género dramático tiene una característica muy importante que es la presencia fuerte del dramaturgo. Bien, ¿quién es el dramaturgo? Aquel que ha creado la obra dramática. Cuando digo obra dramática no me refiero a una obra que causa angustia en los personajes o en el lector, ¿sí? Dramático viene de la palabra drao, que quiere hacer, que quiere decir hacer. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que el género dramático se caracteriza por ser representado ante un público, se caracteriza por la acción, por ser representado en un escenario. Eso es el género dramático. Cuando nosotros hablamos de género dramático o drama en literatura, estamos refiriendo ni más ni menos que a la actividad teatral. Es decir, el género dramático se caracteriza por tener actores representando un parlamento o diálogo con acotaciones escritas por el dramaturgo, que no son ni más ni menos que las indicaciones entre paréntesis de cómo debe ser dicho ese parlamento. Se caracteriza también por tener un público delante, como ya dije, sobre un escenario. Es decir, esas son las características del hecho teatral y la importancia del dramaturgo, digamos, ¿no? Ahí yo puse un fragmento de Romeo y Julieta en el texto, donde aparece Romeo con su parlamento y Julieta y la descripción del escenario, de la escenografía, cómo tiene que estar la escenografía en el escenario como para representar esa escena. Entonces, y cada parlamento cómo tiene que ser expresado, digamos, ¿no? Bien, este es el género dramático, o sea, no lo confundan, ¿eh? El género dramático es para ser representado, más que para ser leído, porque el que lo escribe pensando en cómo se va a representar, no en cómo lo vamos a leer, a diferencia del género narrativo que que sí es para ser leído, y el género lírico que también es para ser leído. El género dramático es extraño. Bien, me parece que no es tan difícil esto, pero por lo tanto hice aclaraciones para algunos de los que no hicieron bien la respuesta de los determinados tipos de géneros. Bien, vamos a pasar al ensayístico. Yo sé que no les pregunté en ensayístico, no les hice ninguna pregunta porque eso quiero verlo en clase, pero igual se los voy a aclarar acá y les voy a poner, los invito a que lean el texto que está ahí en la fotocopia. Vamos, nomás el género ensayístico. Bien, supongan que ustedes están hablando con alguien y están hablando acerca de, por ejemplo, la pena de muerte o el aborto legal. Bien, y empiezan a explicar su postura. Lo que ustedes hacen generalmente es dar su postura arrancando del punto de vista, diciendo estoy en contra o estoy a favor.
Y continuamente, ¿qué dice? Dan el porqué, digamos, ¿no? Una serie de argumentos que van a defender su punto de vista. Bien, el ensayo es más o menos parecido, pero con un poco más de formalidad. El ensayo es una especie de texto en el que uno plantea un tema polémico de manera breve, plantea el ensayo no es largo, sino más bien breve, plantea un tema polémico sometido obviamente a la discusión o al debate del público que se acerca a ese texto. Por ejemplo, la pena de muerte o el aborto legal, por ejemplo, para decir algunos de los más polémicos. Bien, el autor opina, pero como es breve el texto, no lo sostiene ninguna base de investigación, no hay una bibliografía abajo que diga qué libros consultó ni nada, es simplemente la opinión de él sometida a la visión de sus lectores. Bien, esto del ensayo es es un tipo de texto, como ya les dije, polémico, donde uno manifiesta opinión. La estructura es la siguiente: hay un tema que se introduce, pues si es aborto legal hay que explicar qué es el aborto legal, qué significa, por qué se habla del tema. Después aparece la tesis. La tesis no es ni más ni menos que el punto de vista, es qué posición adopta al respecto. Después viene el desarrollo. En el desarrollo aparecen los argumentos que defienden mi tesis o punto de vista. Finalmente, después de dar todos mis argumentos defendiendo mi punto de vista, aparece la conclusión, que no es ni más ni menos que una especie de resumen de lo que yo ya dije. Ahí no digo nada más, no agrego nada más nuevo, perdón. No agrego ninguna idea nueva, para decirlo, perdón por el furcio. No agrego ninguna idea nueva. Es decir, es simplemente resumir lo que ya dije. ¿Para qué? Para que el lector le quede más grabado, como si fuera un martillazo. Esto es lo que te quise decir y acá te lo resumo, te lo sintetizo. Que te quede bien grabado. Bien, es una invitación a la polémica, a la discusión, al debate. Y eso es lo que está bueno en el género ensayístico. Yo puse ahí uno en la fotocopia sobre la pena de muerte. Fíjense, que hay un montón de temas que están dando vueltas hoy en la sociedad: Estado sí, Estado no, qué sé yo, populismo versus neoliberalismo, no sé, bueno, el aborto legal, la pena de muerte, el regreso del servicio militar, sí o no. Es decir, hay un montón de temas que son muy polémicos y que se plantean en los diarios a través de las columnas de opinión de los periodistas, generalmente que tienen un nombre, o en televisión siempre hay un periodista que empieza su programa dando su propia columna o visión de un tema en particular. Eso es ni más ni menos que un ensayo. Bueno, chicos, que espero haber más o menos sido claro con esto, ¿no? Los géneros literarios son un conjunto de obras que tienen características determinadas, y esa característica determinada hace que formen un conjunto. Y esos conjuntos ya tienen nombres, según Aristóteles, que son género lírico, género narrativo y género dramático. Se agregó en el siglo XX el género ensayístico, que es lo que acabo de explicar. Bueno, espero que haya sido un poquito más claro para todos ustedes. Yo sé que lo hice un poco rápido, perdón, pero acá tengo mis espectadores que están durmiendo, están aburridísimos, así que me imagino del otro lado también deben estar aburridos. Abrazo para todos y ojalá que esto termine pronto y nos vemos. Lávense bien las manos, cuídense y cuiden a sus familias. Abrazo para todos.